Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Frente Regional, por supuesto por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Continuamos conversando con candidatos, candidatas al gobierno regional del Biobío. Y por supuesto aprovechamos de hablar de sus propuestas y de las problemáticas que hay aquí en la región del Biobío en materia, por ejemplo, de infraestructura, conectividad, el futuro también de la región del Biobío, seguridad, probidad, en fin, de todo esto y mucho más vamos a conversar con la candidata a gobernadora regional del Biobío por el Partido de la Gente, Mirta Encina. Mirta, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, primero, ¿por qué ser candidata a gobernadora regional? Profesora. Exactamente. Quiso también ser consejera, ¿cierto? En el segundo proceso para crear una nueva carta fundamental para nuestro país. ¿Por qué una profesora que trabaja con estudiantes, ¿verdad? Con jóvenes, con niños, en fin, con niños, quiere estar en la política? ¿Cuál es el objetivo, la razón de a lo mejor estar trabajando en un colegio, no digamos que tranquilo, que tranquila, porque los niños por supuesto siempre demandan, pero la política es la política y es dura? ¿Por qué? Así es, la política es dura, pero es un desafío, más bien. Todo parte desde el año 2019, este querer de poder entrar a la política de mi parte. Todo empezó a raíz del estallido social. Vi yo en carne propia lo que es toda la injusticia que se vivió en ese tiempo, y dije, desde ese punto de vista, dije, no, aquí hay que hacer algo nuevo. Quizás dentro de... Perdón, ¿qué injusticia vio? ¿Por parte de quienes protestaban o por la gente que no podía, no sé, tener sus negocios abiertos? Por ejemplo, como ese tipo de cosas. La violencia que se vivió en ese tiempo. Y claro, uno como profesora intenta transformar la sociedad desde un aula, pero dije, ¿por qué no darme la oportunidad de transformarla desde la política? Y de ahí partió todo. Partió el tema de las discusiones, por ejemplo, yo empecé todo por redes sociales. De ahí parte mi carrera. Desde las redes sociales, hablando del proceso, primeramente del primer proceso constituyente. Gracias al esfuerzo que hicimos muchas personas desde las redes sociales, pudimos enseñar a la gente sobre este proceso constitucional, que al final, fallido proceso. Y de ahí parte también mi carrera política. Decidí inscribirme en el Partido de la Gente desde ese tiempo. Y ahí empezó toda esta carrera en redes sociales, todo empezó desde ahí. ¿Y por qué en el Partido de la Gente? ¿Qué pasó? ¿Por qué no en una democracia cristiana o en Amarillos, que se creó después también? ¿O por qué no sé, en RN o en el Partido Socialista? ¿Por qué en el Partido de la Gente? Porque me gustan sus principios. Ellos son... el Partido de la Gente es un partido bastante ligado a la libertad, a las ideas de la libertad. Por lo tanto, para mí eso fue una carta para poder yo ingresar al Partido de la Gente. Ok. Tiene un líder, así como, no sé, republicanos tiene a José Antonio Kast. Ustedes tienen a este líder que es Franco Parisi, que obtuvo una, yo diría, sorprendente, tremenda votación en la campaña presidencial, en la elección presidencial, pese a haber estado en Estados Unidos toda la campaña. ¿Por qué a ustedes les llama la atención militar en este partido, con este líder que estuvo tanto tiempo en Estados Unidos, que hizo una campaña desde allá extraño, que no se había vivido en nuestro país, que tuvo algunos problemas también legales a fines de la campaña, que no podía ingresar a nuestro país, que después finalmente logró hacerlo? ¿Por qué seguir a este líder? Franco es un líder natural. Él tiene ideas bastante revolucionarias, podríamos decir, futuristas, todo ligado hacia la economía. Y es algo que en el país hoy tenemos un grave problema económico. Y él tiene ideas bastante claras respecto a aquello y respecto también a cómo se debería llevar un país. Y creo que es una carta, y vamos a mantenerla, yo creo es una carta presidenciable aún,
Lo he acompañado durante todo este tiempo a Franco directamente. Hemos recorrido el país juntos. Ahora Franco viene a Antofagasta, va a estar en la región de Antofagasta. Y es una carta presidencial para el año 2025 y espero que lo sea. Y todavía tiene el apoyo del partido y yo creo que sí es un líder natural y es una persona a seguir. Desde la creación del partido de la gente, post año 2019, cierto estallido social, hasta este año 2024, ¿cómo ha visto el partido? ¿Cómo ha sido este caminar del partido de la gente, considerando que, por ejemplo, acá en la zona o en la región del Biobío había candidatos al Parlamento del Partido de la Gente? Exacto. Uno de ellos salió, el diputado Arroyo, salió del Partido de la Gente. ¿Qué ha pasado con estas personas o diputados que han decidido salirse del partido? ¿Por qué han habido estas desavenencias? Desavenencias por como toda organización nueva tiene una reestructuración interna. Y frente a esa reestructuración interna, obviamente han ocurrido desavenencias y cada uno es libre de estar donde le acomoda estar. Y en ese tipo de reestructuración sí hemos perdido, por ejemplo, como dices bien tú, al diputado Arroyo y a algunos cores, pero eso no significa que el partido esté, como dicen algunos por ahí, por las redes sociales, no, el partido de la gente está muerto. No es así, es una reestructuración. De hecho, ahora nosotros para las municipales estamos pasando por un proceso completamente distinto en la elección de nuestros candidatos. Hace poco tuve que hacerme un test de droga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos transparentar a nuestros candidatos y que sean completamente, que sean transparentes a la ciudadanía. Que no tengamos cosas escondidas, porque como se ha visto en otros partidos políticos, los candidatos o personas que ya ostentan cargo público por algún partido político, le vamos encontrando yayitas. Entonces, lo que nosotros queremos es presentar a la ciudadanía candidatos limpios, candidatos que no tengan este tema del consumo de drogas, por ejemplo, y que no nos vayamos a encontrar con sorpresa. Okay. Vamos un poco ahora al tema región del Biobío. ¿Qué opinión le merece a usted, al partido, lo que ha sucedido con el actual gobierno regional y específicamente lo que se conoció desde el año pasado con el caso Convenios? ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Yo lo lamento porque cuando uno elige a una autoridad espera que sea pro, que haga las cosas bien. Lamentablemente, sacando quizás el tema de Rodrigo Díaz como persona, lo veo como una autoridad. Él no está haciendo bien las cosas. Y me extraña que en un programa de televisión haya dicho, me acabo de enterar de esto, si por él tienen que pasar todos los presupuestos, tienen que pasar todas las firmas, tienen que pasar todos los dineros. Entonces, lamentablemente, no ha hecho un buen trabajo y eso se ha visto reflejado en el caso Convenio. Hay una responsabilidad, según entiendo sus palabras, que es de él y no de su equipo más cercano que ya no está. Hablo de, Rodrigo Martínez, exacto, que era el administrador del gobierno regional, Rodrigo Larcón también, Simón Acuña, dos de ellos que están formalizados. ¿Hay una responsabilidad aquí que es de Rodrigo Díaz o de su círculo cercano? Más bien, yo creo que es de Rodrigo, en este caso, porque por él tienen que pasar todas las cosas. O sea, si no sea autoridad, no sea un líder. Por él tienen que pasar los asuntos y lo que haga su equipo. A ver, respecto de las situaciones como estas, el caso Convenios, en caso de que usted sea elegida como gobernadora regional, ¿cómo va a trabajar el tema justamente de la probidad? ¿Cómo va a evitar que estas cosas sucedan nuevamente en un gobierno regional, en este caso en el gobierno regional del Biobío? Poniendo un pie en el gobierno regional, vamos a hacer una auditoría, ojalá forense. ¿Por qué? Yo entiendo que la Contraloría General de la República está haciendo un buen trabajo y lo debe hacer por todos los dineros que pasan por el gobierno regional. Pero aquí va un poco más allá. Aquí tiene que caer el que tenga que caer. Porque aquí los dineros no son de nosotros. Hablo del gobierno regional. Sí. Estamos hablando de que es dinero de la gente. Por lo tanto, una auditoría es lo primero que se tiene que hacer. En el caso, por ejemplo, de
si llegara a ser yo electa como gobernadora regional, yo también tengo una cierta autoridad frente a ciertos recursos. Pero para mí lo importante sería de que pasara también por el Consejo Regional. O sea, tiene que haber sí o sí una transparencia de todo el uso de los recursos públicos. No podemos seguir cayendo en que no, es que el gobernador firmó y con cierta fundación, porque eso es lo que pasó. ¿Y a dónde están esos recursos hoy? No hay un control. Y dentro del gobierno regional debería existir un mayor control de los recursos públicos. Falta gente, funcionarios para que puedan realizar esta labor, porque también conversamos con otros candidatos y manifestaban eso, decían, está bien, sí, se necesita mayor control, mayor fiscalización, pero no hay gente para aquello. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que nosotros ideamos que podría ser, aparte de tener con las comisiones, ¿cierto?, del Consejo Regional, hacer un departamento de probidad. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer y obviamente trabajar en conjunto con el Contralor. Ok, a ver, respecto justamente de esto, una cosa es esta auditoría, pero ¿cómo evitar justamente que se entreguen dineros directamente a fundaciones? Se están cambiando las reglamentaciones, las leyes para que esto no suceda. Había un porcentaje importante de recursos que podía directamente decidir el gobernador regional, ¿cierto?, si se entregaban o no los recursos a estas fundaciones. Ahora se limitó, se bajó esta consideración. ¿Pero todo debe pasar por el Consejo Regional, cree usted? Yo creo que sí. Todo tiene que pasar por el Consejo Regional. Por algo tenemos 24 consejeros regionales. Tiene que haber una mirada amplia de dónde se están gastando los recursos públicos. Perfecto. A ver, en materia de seguridad, es de los temas más importantes para la ciudadanía en el día de hoy. Sí. Lo ha manifestado también en otras conversaciones acá en Frente Regional. Hace, no sé, 5 años, 10 años, lo más importante para la gente era el tema salud. Sí. Vivienda también estaba ahí, educación también para mucha gente. Desde hace ya por lo menos 4 años es el tema de seguridad. La gente está muy preocupada por aquello. En materia de seguridad, si bien el gobierno regional no tiene las competencias para poder decidir hago esto, o este municipio puede hacer esto, o desde seguridad hacemos esto, sí tener los recursos para poder hacer inversiones, para poder apoyar algún proyecto que presenten los municipios. ¿Cómo trabajar de forma más coordinada para que se dé una mayor seguridad a las personas? ¿Qué hacer? Directamente con las municipalidades, trabajar con los alcaldes, ver los puntos críticos que existen en cada comuna respecto a focos de inseguridad, podríamos decirlo. A mí me llega muy de cerca lo que es la inseguridad, porque hace un par de años atrás, en esta comuna de Concepción, sufrí la pérdida de un familiar. En pleno centro de Concepción, el famoso ingeniero de CAP, que mataron acá en Concepción. En O'Higgins con Castellona, afuera de la octava zona prácticamente. Exactamente. Perfecto. Mi primo, el cual fue víctima de la delincuencia. Entonces, trabajar directamente con las municipalidades, con los alcaldes, preguntarle, el alcalde, por ejemplo, ahora en San Pedro de la Paz hubo una balacera, murieron 2 mujeres, lamentablemente, al parecer ligadas a drogas en este caso. Poder trabajar directamente con los alcaldes y ver los focos del problema. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Decirle, ya, necesito tales recursos para poner en este lugar de mi comuna y trabajar desde esa manera. Porque los mismos recursos que se podrían ir a San Pedro no van a ser los mismos recursos que me van a pedir en Arauco. Okay. Porque las necesidades son distintas. Por supuesto. ¿Qué ha podido conversar con los alcaldes, por ejemplo, de algunas comunas de acá de la zona en su recorrido? Me imagino que ya está trabajando en su campaña. ¿Qué ha conversado? ¿Cuáles son las principales necesidades en materia de seguridad? ¿Qué se necesita? Como usted decía, a ver, en la provincia de Arauco necesitan A, en la provincia de Biobío B, en Concepción C probablemente, pero ¿qué es lo que hay una especie como de cuestión común que los alcaldes hablan y le solicitan, de lo que ha conversado con ellos? O a lo mejor no con los alcaldes, pero sí con la gente que trabaja en los municipios, claro, los encargados de seguridad de la oficina de municipalidad, los concejales también. Los concejales. ¿Sí? Por ejemplo, en Arauco se necesita
yo quiero dejar algo claro. En Arauco, cuando uno conversa con los vecinos, dicen, acá estamos con un peligro de terrorismo. Acá hay una inseguridad, hay crimen organizado, pero lamentablemente nuestras policías no están en el nivel que deberían estar. Por ejemplo, el tema de los vehículos, quizás, lamentablemente, desde una perspectiva legal, hoy nuestras policías no tienen ciertas atribuciones. Y ahí estamos en un problema, porque el carabinero está acá y el delincuente está acá. En temas de fuerza, en poder tomar los detenidos. ¿Pero es un tema de atribución o sí. es un tema de respaldo, por ejemplo, por parte del gobierno de turno? Porque siempre se ha hablado y se ha dicho este último tiempo que hay policías que tienen cierto temor de hacer algo porque podría afectar después su carrera. Exacto. En caso de que haya alguna investigación. ¿Es un tema de respaldo o es un tema reglamentario? Es un tema de respaldo del gobierno. Porque lamentablemente esto se viene arrastrando desde el estallido social. Y hoy, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con el carabinero Crespo, el cual fue absuelto de las culpas que le echaban. Entonces, aquí hay un tema de respaldo de gobierno. Y aquí eso, pero lamentablemente viene desde el gobierno central. Pero nuestras policías hoy no están con el equipamiento necesario para poder enfrentar la delincuencia. Y es ahí donde entra el gobierno regional. Y es ahí donde entra el trabajo con las municipalidades. Es decir, cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las policías en el territorio. Y de ahí partir y poder ayudar a las municipalidades a hacer planes de prevención, hacer un acompañamiento de las víctimas. Tenemos un grave problema de las víctimas que no quieren poner denuncias por delitos cometidos hacia ellos. ¿Por qué? Porque las denuncias quedan archivadas. Pero ¿por qué no el gobierno regional ser querellante frente a estas denuncias para que la fiscalía proceda en la investigación? Y eso es lo que nosotros queremos implementar. Perfecto. Lo que usted decía, en la provincia de Arauco, la gente con la que usted conversó decía... hay terrorismo acá. Sí. Eso es lo que usted manifestaba recién. ¿Cómo trabajar allí en la provincia de Arauco? ¿Qué hacer, por ejemplo, con carabineros que trabajan allá, con las policías de investigaciones también que trabajan allá? ¿Cómo trabajar también lo que sucede con el pueblo mapuche y lo que tiene que ver con la recuperación de tierras que ellos también reclaman hasta el día de hoy? ¿Cómo poder trabajar ambos temas? Porque van ligados, van de la mano probablemente. Lamentablemente sí va ligado. Lo que debemos hacer, nuevamente te lo digo, trabajar con las municipalidades, trabajar con los alcaldes, conocer verdaderamente las necesidades. Lamentablemente, desde un gobierno central que tienes a 33 comunas, cada una tiene sus propias necesidades. Pero hay que entender algo, los terroristas, como podríamos decirlo, no son del pueblo mapuche, en su mayoría. Y la gente lo sabe y la gente lo manifiesta, los propios vecinos lo manifiestan. Entonces, no es echarle la culpa al pueblo mapuche porque siempre se lo echan, pero no es así. Hay que trabajar en conjunto con las policías, hablar con los comandantes y preguntarles qué es lo que realmente necesitan. Y los vecinos también, los vecinos tienen miedo. Hoy salió una encuesta que decía que el 65% de los chilenos tienen miedo en frente a la delincuencia, y en la zona de Arauco lo tienen. Perfecto. A ver, temas de seguridad, probidad, abordamos en este primer bloque. Conectividad, infraestructura, otros más, proponemos para el segundo bloque. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos acá en Frente Regional conversando con Mirta Encina, candidata al gobierno regional del Biobío por el Partido de la Gente. No se vaya, ya regresamos. Bien, estamos de regreso. Seguimos acá en Frente Regional, por supuesto en las pantallas de Canal 9, Biobío Televisión. Seguimos conversando con Mirta Encina, candidata a gobernadora regional del Biobío por el Partido de la Gente. ¿Hay alguna posibilidad de ir a acuerdos con demócratas o con amarillos? ¿O su candidatura va firme y va a aparecer en la papeleta en el mes de octubre?
Lo más probable es que aparezca en la papeleta porque a través del Consejo General del Partido de la Gente hace unas semanas atrás se decidió ir solos pero con independientes. Por lo tanto no hay coalición o arreglo con demócratas o amarillos. Perfecto. ¿Pero se puede trabajar con ellos a futuro, por supuesto? Por supuesto. Para estar instalado en un gobierno regional tú tienes que trabajar con todos. Derecha, izquierda, centro, con todo. Porque si no, no podrías ser el líder de un gobierno regional. Perfecto. Vamos a temas que tienen que ver justamente con lo que proponíamos también al comienzo de nuestro programa, antes de irnos a la pausa. Un tema que provoca un gran dolor de cabeza. Podríamos hablar también incluso de salud mental para quienes deben transitar, por ejemplo, en la Ruta 160. Así es. La conectividad. Pero, bueno, el mayor foco o lo que más llama la atención a la gente tiene que ver justamente con lo que sucede allí en la Ruta 160. Con largas horas en la mañana para poder salir desde Bocasur, Michaihue, para qué decir, para regresar a sus casas. Así es. Ni hablar de si es que un camión queda con desperfecto mecánico, no puede ser sacado de una de las pistas. Pero en sí el Gran Concepción está colapsado. O sea, salir de Concepción por la Rotonda Bonilla hacia Penco, hacia Cabrero, hacia Florida. Usted trabaja allá, ¿cierto? O ir hacia Talcahuano, en fin. Ruta de la Madera también, que producto de las precipitaciones, la lluvia, sufrió también y bastante. Se cortó, de hecho, por varios días en algunos trayectos. ¿Qué hacer con el problema de conectividad en el Gran Concepción? Lamentablemente, tenemos proyectos de conectividad vial durmiendo en el proceso de licitación. Es completamente lamentable. A ver, San Pedro de la Paz, yo viví muchos años en la comuna de San Pedro y es una comuna que durante estos últimos 10 años ha crecido mucho en lo que es la población, en lugares residenciales, pero subió la población, pero no se mejoró la calle. Entonces ahí tenemos un verdadero problema. Hoy se está haciendo un ensanchamiento de la ruta 160, pero lamentablemente esa ruta viene desde Arauco para acá, para lo que es. El problema ahí también que surge es que, perdón que la interrumpa, sí. A ver, se está ampliando la ruta 160 para intentar ayudar o disminuir el problema, mitigar, claro, el problema que hay actualmente. Pero se siguen construyendo viviendas, departamentos, en toda la ruta prácticamente. Entonces al final se está intentando mitigar, como usted decía, disminuir el problema de la gente actualmente, pero si se sigue construyendo va a ser prácticamente igual o peor. Exactamente. Pero también tenemos un proyecto que también está ahí hace más de 10 años, que salga la licitación de la ruta que une Coronel con Cabrero, que es la ruta interna, que eso ayudaría de cierta forma a bajar la cantidad de camiones que vienen desde Coronel o desde Arauco, pero lamentable, como vengo diciendo, es un problema que todavía tengamos proyectos viales durmiendo y no llegando a licitación. Y como bien tú dices, la población va creciendo, pero no estamos solucionando el problema. Estos proyectos hay que empezar a acelerarlos. Y ahí entra el gobierno regional a pedirle al MOP, en este caso, que acelere los procesos de licitación para mejorarle la vida a la gente. Actualmente el encargado del área de infraestructura del gobierno regional, de hecho lo manifestó a comienzos de año, en el mes de marzo, con el regreso a clases tanto de universidades, de colegios, y manifestó que a lo mejor ya era importante pensar en restricción vehicular en el Gran Concepción. ¿Es una buena idea aquello? Difícil. ¿Por qué? Difícil, porque la gente no tiene 1 o 2 autos para salir de su casa. O sea, tiene su auto para poder dejar a los niños al colegio, a poder llegar a su trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es soluciones, más que restringir más a la gente. Estamos restringiendo que el uso de la leña, por la contaminación, que es un tema también, pero le estamos siguiendo restringiendo a la gente y no nos estamos dando nosotros, como por ser una autoridad, nosotros echándonos la culpa de lo que a nosotros nos compete de poder ayudar, ¿cierto? Y mejorar en la vida de las personas. ¿Cómo es posible que lleven
proyectos viales 10 años, 15 años durmiendo. No podemos mantener a la gente en ese limbo todo el tiempo. Bueno, se han propuesto algunas soluciones para la comuna de San Pedro de la Paz, sí, la ruta 160, ¿cierto? El camino a Piedemonte, que en varias ocasiones se ha visto truncado, frenado, justamente por temas medioambientales también. ¿Ustedes qué opinión tienen justamente de estas situaciones, de que se presentan proyectos pero aparecen grupos ambientalistas que están, por supuesto, en su derecho de poder hacerlo también, pero que finalmente, claro, manifiestan de repente a los vecinos, puede provocar esto, pero también provoca esto? Entonces, ¿cómo trabajar para poder levantar proyectos de infraestructura, pero que también vayan de la mano con el medio ambiente? ¿Ustedes cómo podrían trabajar ahí? ¿Qué analizan también y evalúan de esto? Todo proyecto que parte desde el gobierno regional se debe trabajar con los vecinos. Todo proyecto. Con los gremios, con los microempresarios, en este caso también los ambientalistas, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque siempre, la mayoría del tiempo, los proyectos se levantan desde el gobierno regional o se levantan desde el MOB, pero no se le pregunta a la gente. Y ahí es cuando se generan estos conflictos. Por eso para nosotros es súper importante poder preguntarle a las personas primero, ir a las comunidades, hablar con las municipalidades. Queremos hacer esto, ¿qué opinan ustedes? Y trabajar en conjunto. Somos un gobierno regional, estamos trabajando para la mejora de las personas, de las comunas en este caso. ¿Y por qué no preguntar a las personas? Si ellos son los que viven ahí, no yo. Por ejemplo, en San Pedro, estábamos hablando de San Pedro, el tema de los humedales, que hay que tapar los humedales, y es un problema para el ecosistema, que es las lagunas, que son... en el sector de los Batros, por ejemplo. En el sector de los Batros, por ejemplo, que son lugares que hay que proteger, y hay que hacerlo, porque lo lindo de San Pedro son sus alrededores, su naturaleza, su verde. Entonces, ¿por qué no trabajar directamente con las comunidades? Y de ahí partir, hacer un análisis de las verdaderas necesidades de las comunas. Perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de temas de infraestructura, se está trabajando rápidamente. Es una cuestión que muchas veces sorprende, que se trabaje rápidamente en un proyecto en el Biobío, en el puente industrial, digo, que avanza rápidamente, considerando que el último puente que se construyó estuvo 12 años aproximadamente y todavía no termina esa conexión a Chacabuco. También avanza rápidamente el puente ferroviario, que por supuesto va a ayudar y bastante respecto de lo que tiene que ver con la conectividad, los desplazamientos de camiones y también, por supuesto, de vehículos particulares. Pero este es un problema que va a ayudar ahora. Son proyectos del pasado. Estamos hablando del puente industrial probablemente hace 20 años, 15 años, o del puente ferroviario que se necesitaba hace 10 años. Hay un puente que no sabemos cuánto más se va a poder usar, que es el puente Juan Pablo II. Entonces, claro, son proyectos importantes que van a ayudar a la región del Biobío, no solamente en materia de conectividad, en materia industrial, económica, que quiero hablar también más adelante de aquello, pero son proyectos del pasado, que van a ayudar ahora, pero no sabemos si va a ayudar mucho al futuro, a lo mejor 2 años más. Pero, ¿qué hacer en materia de infraestructura pensando no en el mañana, sino en pasado mañana o en 5 o 10 años más? ¿Cómo proyectar una región del Biobío justamente para evitar que colapse, así como está colapsando ahora? Como bien dices tú, estamos tapando hoyos de hace 10, 15, 20 años atrás. Acelerar estos proyectos que todavía duermen. Esa es la única forma de poder mitigar los problemas que tenemos hoy en infraestructura vial. Tenemos proyectos durmiendo. Es acelerar, apretar el acelerador y decirle, ya hay que hacerlo ya. Porque ¿cuánto se demora una carretera en construirse? 2 años, 3 años en algunos casos. Todavía estamos viendo reparaciones en medio camino, que es una reparación eterna, porque han quebrado las empresas que lo han tomado. Entonces, hay que hacer las cosas ya para poder uno proyectarse de aquí a 2, 4 años más, para poder mitigar este problema y este crecimiento exponencial que está teniendo sobre todo el Gran Concepción. Perfecto. A ver, ya lo decíamos, este puente industrial que va a ayudar especialmente a la economía de nuestro país, al traslado de diferentes camiones entre diferentes rutas, la ruta del Itata, la ruta que une Concepción con Cabrero hacia la provincia de Biobío y también hacia la ruta 5 Sur,
con el puerto de Coronel, por ejemplo, hacia la provincia de Arauco. La región del Biobío es una región históricamente industrial. Así es. Pero hemos tenido problemas este último tiempo. Bastante. Lo que pasó con Huachipato, por ejemplo, hace poco, que tiene una solución, pero hasta septiembre. No Exacto. sabemos qué va a pasar de ahí en adelante. Hemos también visto el último tiempo, lamentablemente, el cierre de algunas empresas también. Lo que pasó en la década del 90 con el cierre de las minas de carbón en Lota, Coronel, que trajo, por supuesto, mucha cesantía. Se intentó que esas personas que quedaron sin trabajo laboraran en otras materias, pero que no resultó del todo. Hubo una cesantía importante, lamentablemente mucha gente terminó en el alcoholismo también, justamente por no tener las herramientas para poder trabajar, o en depresión, y cayeron justamente en aquello. ¿Cómo trabajar en la región del Biobío? ¿Mantenerla como una región industrial, potenciando sus empresas, trabajando en otras también, aportando en aquello, o debe ya la región del Biobío mirar hacia otras áreas, una región a lo mejor turística, de servicios, en fin, no sé, hacia dónde usted como candidata o el partido que la apoya observa la región del Biobío y dice, hacia allá hay que ir? Por supuesto, siempre apoyar a las empresas. No podemos dejar que esta región deje de ser un cordón industrial, porque mantiene, ¿cierto?, a trabajadores, muchos trabajadores. Cuando tuvimos el problema con Huachipato teníamos 22.000 trabajadores con problemas de perder su trabajo. Entonces no podemos perder eso, siempre trabajando en conjunto, pero sí potenciar lo que es el ecoturismo. Nosotros tenemos acá en nuestra región mucho lugar turístico, lugares oasis naturales, que hay que sacarle el provecho y poder trabajar con empresas, con emprendedores. En nuestra región hay mucho emprendedor y actores de la región, y poder trabajar en lo que es el ecoturismo. Tenemos lugares históricos en lo que es el casco aquí, sobre todo en Concepción, lugares históricos de nuestra independencia que están prácticamente botados. ¿Por qué no sacarle provecho a aquello? Y trabajar en conjunto con todos los actores económicos de esta región, siempre con las empresas, ¿cierto? Este traspaso público-privado, pero también trabajar con los emprendedores, trabajar con las personas que generan oficios o tienen mini pymes, y potenciar la economía también desde esa mirada. Estamos hablando, la industria sí, hay que cuidarla, por supuesto, pero también hay que potenciar lo que es el emprendimiento y las pymes de esta región. Perfecto. Se apoya y bastante desde el gobierno regional diferentes proyectos para universidades. No voy a decir ninguna, pero sí para gran parte de las universidades, que en todo caso hay proyectos muy interesantes y que siempre es positivo. Pero proyectos que muchas veces tardan mucho en ejecutarse. Respecto de aquello, y considerando la gran cantidad de universidades que hay también acá en la región del Biobío, de institutos, de... Exactamente, también apuntaba hacia allá. ¿Cómo trabajar también con las universidades? Porque hay muchos estudiantes que llegan de diferentes regiones del país a estudiar justamente la región del Biobío como un polo universitario, educacional, de investigación también. ¿Le interesa, por ejemplo, también trabajar aquello, potenciar aquello, y cómo también que esa ejecución se lleva a cabo a lo mejor de otra forma? Nosotros pensábamos, con el equipo que estamos trabajando, de tomar el análisis de la tasa de empleabilidad que hay aquí en la región, más los proyectos de inversión, y poder crear un centro de emprendimiento y desarrollo regional. Y como bien dices tú, nosotros somos un polo acá de estudios. Aquí hay casas de estudio, gente que viene de provincia o de otras regiones a estudiar acá. ¿Por qué no sacarle provecho a estos estudiantes, a estos investigadores, para poder trabajar en lo que es, por ejemplo, en lo económico? Nosotros estamos abiertos a poder trabajar con las universidades completamente, que vayan en ayuda de lo que es el desarrollo regional y transformar al Biobío en el polo laboral. Eso es lo que nosotros queremos desde el gobierno regional, poder trabajar con las universidades, trabajar con las empresas, pero también para poder generar este polo nuevamente, volver el Biobío nuevamente a lo que fue muchos años atrás, la nueva capital
laboral. Perfecto. Por último, ya para ir cerrando esta conversación, hay dos proyectos que ya no son proyectos, están ejecutados, son realidad. REC, a usted, si fuera, por ejemplo, elegida gobernadora regional, ¿es un proyecto o un festival, cierto? Exacto. ¿Que le gustaría mantener durante su estancia como gobernadora? Por supuesto, el REC es una instancia cultural muy rica, pero lamentablemente, lo digo, debería ser más este trabajo público-privado, llamar a empresas que también nos ayuden a financiar esto, pero no solamente eso, sino que poder también construir, quizás en un tiempo no muy lejano, un lugar estable para porque es un festival, como lo puede hacer el Festival de Viña del Mar. Pero esto es un festival que tiene una característica muy especial. Aquí se le llama la cuna del rock chileno. Sí. Entonces, tener un lugar fijo en el que la gente se siente identificada, que esta es la cuna del rock, ¿por qué no tener un proyecto para poder generar? Nosotros, por el Partido de la Gente, en la parte presidencial, dijimos, hagamos un rocódromo en Biobío. ¿Por qué no? Pero darle la importancia a la cultura, yo creo que es algo que nosotros queremos potenciar en esta región. Y el rally mundial que se llevó a cabo el 2019 y también el año pasado, 2023, ¿también le interesa o no es parte de lo que usted podría seguir potenciando? ¿Por qué no? Pero siempre con este juego del público-privado, que no solamente no se lleve todo el gobierno regional en el gasto, pero sí que más empresas puedan aportar para que sea este juego público-privado. Mirta Encina, candidata a gobernadora regional del Biobío por el Partido de la Gente. Gracias por haber estado acá en Frente Regional. Gracias a ustedes por la invitación. Usted también, por supuesto, gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Frente Regional, por supuesto, por Canal 9 Biobío Televisión. Que esté muy bien. Chao, chao. Canal 9 Biobío Televisión presentó Frente Regional.